Era pasada la medianoche en las calles empedradas de un antiguo barrio. Don Ernesto, un obrero de la construcción, regresaba cansado después de una larga jornada. La brisa era helada y la luna apenas iluminaba los callejones solitarios. De pronto, detrás de él, escuchó un trote lento de patas contra las piedras. Al voltear, vio un perro enorme negro, como la sombra, con los ojos encendidos en un rojo tenue. No ladraba, solo lo seguía. Intentó apurar el paso, pero cada vez que volteaba el animal estaba más cerca, respirándole en la nuca con un jadeo pesado. Ernesto, con el corazón a punto de estallarle, se detuvo frente a la vieja iglesia del barrio, pensando que allí encontraría protección. Se santiguó rápido, pero el perro comenzó a gruñir y su sombra se alargó como si cubriera toda la calle. De pronto el animal se levanta en dos patas. Su cuerpo comenzó a disolverse en un humo negro, dejando ver un espíritu de ojos rojos incandescentes, envuelto en ceniza y fuego. Avanzó hacia Ernesto lentamente y al extender una mano espectral, el hombre cayó de rodillas, paralizado con la mirada perdida. Bienvenidos viajeros de la oscuridad. Yo soy el guardián del umbral y ante mí está el códice del umbral de los malditos. Un libro antiguo que guarda relatos prohibidos que jamás debieron de ser contados. Hoy las páginas de este códice se abrirán al azar, dejándonos escuchar distintos relatos, distintas voces atrapadas en sus hojas. Voces de aquellos que alguna vez creyeron estar a salvo y terminaron perdiéndose en la frontera de lo imposible. Aquí contaremos historias como la de una joven vanidosa bailando toda la noche con el hombre perfecto, o la tragedia de una familia en España que descubrió dentro de un cuarto lo que no debería de descubrir. También conocerás a un turista atrevido a explorar cuevas que no deberían de ser descubiertas ni exploradas. A un taxista que por varias noches llevó a un espíritu vagando por esta tierra. Cada historia es un eco, cada palabra un recordatorio de que las sombras están más cerca de lo que creemos. Aquí les presento las historias del umbral. Prepárate porque lo que estás por escuchar son relatos que vienen de adentro de este libro. En la ranchería de San Miguel de la Sierra, aquella noche se celebraba la fiesta patronal. La música de los violines y las guitarras llenaban la plaza, las luces de colores colgaban entre los árboles y la gente del pueblo bailaba sin descanso, como si no existiera el cansancio en la madrugada. Entre la multitud, 4 muchachas caminaban en grupo. Eran inseparables, pero todo el pueblo las conocía como las buscafortunas, pues siempre iban tras el mejor postor con quien terminar la noche. Entre ellas estaba Isabel, la más hermosa y la más vanidosa. Mientras sus amigas bailaban con los muchachos del lugar,
Isabel observaba con fastidio. Ninguno le parecía suficiente, hasta que cruzó mirada con alguien que nadie había visto llegar. Un hombre alto, elegante, vestido de negro, con un porte tan distinguido que parecía no pertenecer a esa ranchería. Era el hombre más apuesto que Isabel había visto en toda su vida, y sin pensarlo, se acercó y como si una fuerza invisible la empujara hacia él, aceptó su mano. Bailaron sin descanso canciones alegres de la sierra, polcas, guapangos. Giraban en la plaza bajo la luna, pero de pronto las luces parpadearon y la música cambió a una melodía lenta, desconocida. Empezó a sonar desde la tarima. Los músicos seguían tocando, pero sus rostros se veían desencajados como si no pudieran detenerse. Isabel y aquel hombre siguieron bailando, ahora abrazados, mientras una niebla espesa empezó a descender sobre la plaza. Al principio, un velo ligero, pero pronto a pronto cubrió los pies de todos los presentes. Impregnando el aire con olor a azufre, la gente comenzó a murmurar inquieta. Entonces, de entre la bruma surgió un resplandor rojo que iluminó el suelo. Una llamarada salió bajo los pies de Isabel y su acompañante, revelándole lo impensable. El hombre ya no era humano. De sus espaldas emergían alas enormes y oscuras. Su cabello estaba coronado por cuernos retorcidos y en lugar de zapatos, un pie era una pata de gallo y el otro una pezuña humeante. Los gritos llenaron la plaza, la música se detuvo y la niebla se hizo aún más densa. Con una risa profunda y maldita, la criatura abrazó a Isabel. En un destello de fuego, desapareció con ella. Cuando la bruma se dispersó, el baile había terminado. Sus amigas lloraban, los músicos callaban y nadie volvió a ver a Isabel jamás. Dicen los más viejos que esa noche en San Miguel de la Sierra, el diablo mismo se apareció en el baile y aún en algunas fiestas, cuando la música cambia sin explicación y el aire se llena de azufre, alguien recuerda el destino de aquella muchacha vanidosa que se dejó seducir por el más elegante de los invitados. En los años 80, la familia Salvatierra dejó atrás la capital de Madrid para mudarse a una antigua casa en las afueras de Segovia, una localidad rodeada de bosques espesos, donde la modernidad apenas tocaba las viejas construcciones de piedra. La casa que había comprado llevaba décadas deshabitada. Era grande, con escaleras más de madera crujiente, muebles de otra época, cubiertos por sábanas y retratos en blanco y negro, que parecían seguirlos con la mirada. El padre Rafael, junto con sus hijas y su esposa María, Lucía y Elena, se mostraban emocionados con el cambio mientras desempacaban. Las niñas, curiosas, como siempre, exploraron cada rincón. En el segundo piso, encontraron una habitación cerrada con llave. Corriendo a buscar a sus padres y del viejo llavero que habían recibido, Rafael sacó una llave extraña, pesada de hierro, ennegrecido por el tiempo. La cerradura cedió y un chirrido y la puerta revelaron un cuarto lleno de muebles antiguos, cubiertos con sábanas blancas. El polvo flotaba como niebla en el aire. Todo parecía normal hasta que Elena señaló en la pared. Colgado, allí había un cuadro antiguo. En él, un bosque rojo, los árboles desnudos, retorcidos
y un fondo oscuro que parecía tragarse la luz. La pintura, aunque inmóvil, transmitía una sensación de inquietud difícil de explicar. Aquella noche, pasada la medianoche, Lucía despertó con un frío inexplicable. Un sonido metálico como cadenas arrastrándose provenía del cuarto misterioso. Descalza, se acercó y abrió la puerta. El aire dentro era gélido. Frente al cuadro, la niña se quedó paralizada al ver cómo los árboles pintados comenzaban a moverse, mecidos por un viento invisible. De pronto, una bruma oscura emergió de la pintura, extendiéndose en forma de garras. Lucía gritó, pero la puerta se cerró con un golpe seco, atrapándola adentro. Elena, su hermana, despertó con los gritos de su hermana y corrió a despertar a sus padres. Entre los tres intentaron abrir la puerta, pero era inútil, estaba trabada desde dentro. Rafael pronto bajó al sótano, tomando un hacha y con todas sus fuerzas empezó a destrozar la madera. Cuando finalmente rompió la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. La bruma se deslizaba de regreso hacia la pintura y en ella por un instante alcanzó a ver el rostro de su hija atrapado. Deformado por el horror, desesperado, intentó arrancar el cuadro de la pared, pero lo que salió de él no fue polvo ni madera, sino sangre fresca, que chorreaba por el marco. Los gritos de Lucía resonaban desde dentro del lienzo, como si lo que estaba allí siguiera vivo. Desde esa noche, la familia abandonó la casa y nadie volvió a habitarla. Cuentan los vecinos de Segovia que quienes se atreven a entrar juran haber visto a una niña en el cuarto del bosque rojo, a veces de pie, a veces sentada, pero siempre en diferente posición, como si siguiera envejeciendo allí, dentro prisionera, esperando que algún día el lienzo la consuma por completo. En los bosques, afuera de Potosí, Bolivia, se alza el cerro que los lugareños llaman el Cerro del Silencio. No aparecen mapas turísticos ni en folletos de excursiones. Los pobladores evitan siquiera señalar con el dedo, pues dicen que trae mala suerte hablar demasiado de él. Según cuentan, nadie sube a ese cerro después del atardecer. Allí entre grietas y cavernas habita un ser que no perdona a quien se atreve a entrar en su territorio. Fue en el verano de 1992 cuando un turista español, Julián Ortega, llegó a Bolivia. Con una cámara en el cuello y el entusiasmo ingenuo de querer buscar experiencias auténticas, había huido de las minas de Potosí y de la leyenda del tío de la mina. Ese demonio al que los mineros ofrecen coca y alcohol para que no les devore bajo la tierra. Una tarde, en la plaza del pueblo, Julián escuchó a dos ancianos hablar sobre el Cerro del Silencio. Intrigado, preguntó cómo llegar. Ellos se miraron nerviosos y uno le dijo en voz alta: ese cerro no es para forasteros. El que entra en sus cuevas ya no sale. Julián, convencido de que eran supersticiones, tomó su mochila, su linterna y cantimplora y decidió subir al día siguiente. El camino era empinado, cubierto de piedras filosas y matorrales secos. A medida que ascendía, notó que el aire se volvía más denso, más frío, como si el sol no lograra calentar esa parte de la montaña. No había pájaros ni insectos, solo el crujir de sus botas contra la grava. Fue entonces cuando lo vio, una abertura oscura en la roca, más grande de lo que parecía desde lejos. Era una cueva rodeada de marcas talladas en piedra.
cruces invertidas, figuras de animales deformes, rostros sin ojo. Julián encendió su linterna y unos pasos dentro. El aire a óxido o a sangre. El haz de la luna revelaba montones de huesos quebrados, algunos claramente humanos. Sintió un escalofrío, pero en vez de retroceder, la curiosidad lo empujó más adentro. A unos metros, escuchó algo que le heló la sangre, un respiro profundo, lento y pesado, que resonaba en las paredes como si viniera de un pecho enorme. El eco se confundía con los goteos lejanos. Apuntó la linterna hacia el fondo y vio como una sombra gigantesca se movía en la pared, primero despacio, después más rápido. El aire se volvió gélido, tanto que podría ver que su propio aliento se convertía en vapor. De pronto un sonido retumbó desde la oscuridad, grave, imposible de imitar con la garganta humana. Julián retrocedió, pero el piso parecía inclinarse hacia adentro, obligándolo a permanecer en la cueva. La cueva respiraba con él, latiendo con un corazón. Entonces lo vio, una figura alta, encorvada que salió arrastrando cadenas oxidadas. Su cuerpo estaba cubierto de piel seca y ennegrecida, las piernas torcidas como las de una cabra y sus brazos terminaban en garras, brillantes como cuchillas. Sobre la cabeza llevaba un cráneo de llama a modo de máscara, pero dentro de las cuencas vacías brillaban dos brasas encendidas de ojos. Julián quedó paralizado. La criatura se detuvo, ladeó con la cabeza como un animal curioso y soltó una carcajada que no era una voz sino varias. Un coro de lamentos. El turista gritó, arrojó la linterna y corrió cerro abajo, pero algo extraño ocurrió. Cada vez que giraba en un sendero volvía a pasar frente a la misma cueva, como si el cerro estuviera jugando con él, cerrándole las salidas. La última vez que alguien vio fue un campesino desde lejos, bajando a toda velocidad por la ladera. Lo describió como un hombre desorientado, perseguido por una sombra que se arrastraba detrás de él. Al día siguiente encontraron su mochila en la entrada de la cueva. Dentro había una cámara fotográfica todavía encendida. En el carrete las últimas fotos mostraban paisajes borrosos, hasta que la última imagen tomada accidentalmente, donde se alcanzaba a ver la silueta de una criatura saliendo de la gruta con las garras extendidas hacia la lente. De Julián Ortega nunca más se supo. Hoy en Potosí, los pobladores aún dicen que al pasar cerca del Cerro del Silencio, se oyen gritos apagados entre las rocas. Algunos aseguran que es el eco del turista atrapado para siempre, corriendo sin descanso en un sendero que no lleva a ninguna parte. En las calles solitarias del Estado de México había un tramo que los taxistas evitaban a toda costa. No era por los baches ni por los asaltos, sino porque justo frente al Panteón de San Andrés muchos aseguraban haber visto cosas que no tenían explicación. Pero don Pedro Vargas, un chofer de la vieja guardia, hombre serio y de carácter fuerte, nunca fue de creer historias. Para él, todo era un cuento de borrachos e invención de jóvenes taxistas para justificar su miedo. Hasta que aquella noche, era cerca de la medianoche, cuando frente a las rejas oxidadas del cementerio, don Pedro vio levantar la mano a una muchacha. Su silueta era delgada, vestía con un atuendo extraño, como sacado de otra época. La piel se le veía pálida y el flequillo le cubría casi por completo el rostro. Él dudó un instante, pero detuvo el taxi.
La muchacha, entre silencio con voz suave, le pidió que la llevara a una colonia cercana. Durante el trayecto, para romper el silencio, don Pedro inició conversación. La joven sonrió levemente y le dijo: le contaré una historia por partes. La primera parte de mi historia es que una vez, de regreso a casa, estuvo a punto de morir en un accidente. Un camión se desvió del camino, pero logré esquivarlo. Aquella vez, aunque quedé marcada para siempre, don Pedro no le dio mucha importancia, pensando que se trataba de una plática rara para pasar el tiempo. La dejó en su casa y al final de una calle oscura, una vivienda con aspecto abandonado, la muchacha le dijo: continuaremos con esta historia, y se fue sin más. Al día siguiente ocurrió lo mismo, la misma joven en la misma parada frente al panteón. El mismo destino, pero esta vez, para hacerle plática, le contó: aquí tiene la segunda parte de mi historia. Y es que aquella noche, después de esquivar el camión, empecé a tener pesadillas. Soñaba con la muerte, con mis padres llorando, con mi cuerpo tirado en la carretera. Don Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién habla de esas cosas con un desconocido? Pero nuevamente la dejó en aquella casa y se marchó. La tercera noche la muchacha volvió a subir al taxi. Su voz era más tenue y al mirarla por el retrovisor, don Pedro notó que sus labios apenas se movían. La tercera parte de mi historia es: en una noche salía tarde del trabajo, iba apurada por llegar a casa, pero en esa esquina el mismo camión apareció. No alcancé a correr y el corazón de don Pedro empezó a latir más rápido. Quiso preguntarle más, pero al llegar a la casa, ella bajó en silencio. La cuarta noche, antes de salir de ruta, don Pedro le preguntó a sus compañeros si alguien conocía a la muchacha. Fue entonces que un taxista viejo le dijo con seriedad: esa joven murió hace varios años. Vargas la atropelló un camión justo allí frente al panteón. Dicen que desde entonces se aparece pidiendo que la lleven a su casa. Don Pedro sonrió nervioso, creyendo que solo querían asustarlo. Pero al caer la noche, como de costumbre, ella estaba allí, frente al cementerio. Levantó la mano, subió al taxi por última vez. Su voz sonaba como un susurro casi apagado. Esta es la última parte de mi historia. Es que nadie me ayudó. Nadie me sostuvo la mano mientras me iba. Cuando el taxi se detuvo frente a la vieja casa, don Pedro vio cómo la muchacha no caminaba hacia la puerta, sino que comenzó a flotar lentamente. La figura pálida se detuvo, volteó hacia él y con un gesto leve pareció agradecerle. Después se desvaneció en el aire, como humo dispersándose en la noche. Desde entonces, don Pedro Vargas jamás volvió a tomar el pasaje cerca del panteón, y hasta sus últimos días juraba que cada vez que pasaba por ahí sentía la mirada de alguien esperando otro taxi para terminar de contar su historia. Y por esta noche, queridos amigos, las páginas del Códice del Umbral se cierran, pero los ecos de lo que hemos escuchado permanecerán con nosotros. Historias que nos recuerdan que lo sobrenatural no siempre habita en leyendas lejanas, sino que puede estar en un baile, en un cuadro colgado en la pared, en una cueva olvidada o incluso en un taxi que pasa frente al panteón. Yo, el guardián del umbral, solo les he abierto un fragmento de este libro maldito. Cada vez que lo haga, nuevas voces, nuevas sombras y nuevos destinos aparecerán ante ustedes.
Lo que escucharon esta noche son advertencias, relatos que se niegan a morir y que encuentran vida en quienes lo escuchan. Si llegaste hasta aquí, recuerda apoyarnos para que el umbral permanezca abierto. Suscríbete, suscríbete y dale like y comparte este episodio con aquellos que como tú buscan respuestas en lo oculto o simplemente quieren atreverse a mirar en la oscuridad. El umbral siempre está aquí, esperando, pero depende de ti, de tus decisiones, cruzarlo de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en las próximas historias del umbral.